Tres. Entonces, está pasando de -90 a -70, es decir, se está volviendo, ¿cuál temperatura es más fría? El -90, ¿sí? Porque es negativa. Entre más negativa, más frío. Entonces, el gas se está calentando, ¿sí? No se está enfriando, oreando y refrigerando, pues no son como términos en cuanto a temperatura, ¿no? Hablamos de enfriamiento y de calentamiento, ¿ok? Número 30. Dice así. En la expresión se obtuvieron cristales octaédricos de hielo a partir de vapor de agua a temperaturas extremadamente bajas. En realidad se hace referencia a la ocurrencia de evaporación, sublimación o condensación. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Entonces, cristal de agua es como hielo, ¿no? ¿Ya? Y entonces cuando uno hace hielo, lo que está haciendo es condensar el agua, ¿sí? Evaporación es cuando se calienta. Entonces, se obtuvieron cristales de hielo. ¿El cristal qué es? Sólido. Y es condensar el agua. Hacer un cristal es condensar el agua que es líquida, se condensa en sólida. Número 31. Si se representa cada molécula de agua mediante un círculo pequeño, la disposición correcta de las moléculas en un cristal octaédrico de hielo será. Entonces, acordémonos de un punto que ve acá arriba. Bueno, es que anoche, que era este de aquí. Un octaedro igual está formado por dos pirámides de base cuadrada, cuyas caras son triángulos equiláteros. Entonces tenemos que buscar triángulos equiláteros en esa figura. Y base cuadrada. Y la respuesta será 1, 2, 3, triángulo equilátero. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, una cara y por detrás otra cara cuadrada. Base cuadrada, triángulos equiláteros. Pero las bases cuadradas, o sea, las caras cuadradas tienen que ser opuestas. Y esta está contigua. Por eso la C no es, la D es un hexágono, es una gotica de nieve. Esta A no tiene triángulos equiláteros, entonces sería la B. Triángulos equiláteros aquí y cuadrados acá. Uno por aquí y el otro por el otro lado, donde no se ven, entonces quedan opuestos. Las caras opuestas son, no, cuyas caras son triángulos. Un octahedro regular está formado por dos pirámides de base cuyas caras son triángulos. ¿Ah? Dos pirámides cuyos que este es un triángulo y la otra cara es acá abajo. ¿Ya? Lo que realimentando de los puntos que se han hecho. Dice 32. Las gotas de agua presentes en nubes de menor altitud que las de tipo Cirrus no producen halos porque no tienen. Las que están más abajo, la geometría, el índice de rotación adecuado, las dimensiones adecuadas, la capacidad de reflectar la luz. Entonces, todo el texto habló de la geometría, ¿sí? Que eran hexágonos y octágonos, ¿sí?
Entonces, miren, los cristales de hielo pueden adoptar más de una configuración. Los cristales de hielo eran hasta la fecha en naturaleza son hexagonales. En la atmósfera superior suelen formar placas o columnas de 6 milímetros hasta con este por general grumo cirrus situado a 900 metros, ¿sí? Entonces todo el texto habla de la geometría, ¿sí? Entonces los cristales que están en las nubes más bajas no tienen la geometría de los cristales de hielo, ¿sí? Ya tienen otro tipo de geometría. 33. De las siguientes enunciados. Primero, la fecha de aparición de un eclipse se puede predecir con gran precisión, esto ya como verdadero, ¿no? Nadie puede predecir cuándo hará su aparición el halo de Schindler. Esto también es verdadero. O sea, de las eclipses sabemos que ya científicamente se pueden, ya hasta por mucho tiempo están hechos. Pero el halo de Schindler solo se ha visto 6 veces en la vida. Miren lo que dice él. Lo bueno es que uno de tanto leer, repasarlo, uno ya se acuerda. Dice, bueno, por aquí estaba. Aquí. El extraño fenómeno ha sido visto solo 7 veces en toda la historia. La última aparición fue en París en 1920. Entonces no se puede predecir. Entonces podríamos decir que, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando, se puede asegurar correctamente que ambas son verdaderas. La, la fecha de aparición de un eclipse se puede predecir con gran precisión, verdadero. Nadie puede predecir cuándo habrá su aparición un halo de Scheiner, correcto. No se puede hasta el momento, porque nosotros no podemos predecir que aparezca una nube. 34. Según el texto, el halo de Scheiner es uno de los fenómenos lumínicos espaciales más observados en los últimos años. Falso. Solo se ha observado 7 veces. Los halos más frecuentes son producidos por la radiación de la luz por prismas de 90 grados. Creo que no, son de otro lado. La relación de la luz de cristales de hielo hexagonales producen halos que tienen siempre el mismo radio. La forma de los cristales produce el halo de Schindler fue identificada por un especialista en la estructura molecular del agua. Sí, esto fue escrita por un especialista. ¿Quién? Aquí lo dice. Hay especialista en esa vaina. Entonces, acá está. No me acuerdo el nombre, pero este, Wally, dice, autoridad en la estructura molecular del agua. Experto en moléculas de agua. 35. De los siguientes enunciados. Uno, los halos vistos más frecuentemente son los más anchos. 2, el halo de Steiner es más ancho que el producido por el prisma de 90 grados. Vamos a mirar. Los halos vistos más frecuentemente son los más anchos. Y esto casi no se ve frecuentemente, ¿no? Entonces es falsa.
El halo de cine es más ancho que el producido por el prisma de 90 grados. Falso, porque el de Zener, recordemos los que estuvimos ayer, era de micrómetros y es de 22 punto algo de grados. Era el octaédrico. Aquí está. Y lo malo de estar aquí es esto. Densidad, aquí está. Micrómetros y es de 27.5. El prisma de 31.5 grados que forma las dos caras superiores de los octaedros podría desviar la luz 27.5, ¿sí? Entonces no 90 grados y son delgados porque son de micrómetros. Entonces, ambas son falsas. 36 y última este, de lectura. Dice, algunos pintores utilizan un halo luminoso para representar el aura de los santos. Este recurso pictórico está relacionado con el uso de la ciencia para ilustrar la santidad, el predominio de la mente sobre el cuerpo, la luz como símbolo y radiación divina, una forma de representar cuerpos celestes. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería para ese? Admitir. Número 36. En algunos pintores utilizan un halo luminoso para representar el aura en los santos. Este recurso pictórico está relacionado con el uso de la ciencia para ilustrar la santidad, no porque las pinturas empezaron a hacerse mucho antes de que se ejerciera la ciencia como la conocemos hoy. El predominio de la mente con el cuerpo no es tanto como de la santidad, ¿no? C. Luz como símbolo de radiación divina. Puede ser una forma de representar cuerpos celestes. Un cuerpo celeste es una estrella, un sol, entonces tampoco. La respuesta sería la C. La luz como símbolo de irradiación divina. Entonces, con este hemos terminado la lectura con respecto a las 27 preguntas que se hacía esta lectura. Entonces, miren lo importante que es leer a diario. Bueno, recuerden que este cuadro ya está disponible en el, en el, claro. Las preguntas 37 a 50 se refieren al siguiente texto, o sea que estaba hablando de 14 preguntas. De la 37 a 50. La llegada del hielo a Macondo. Esta es lo que está en la primera parte de 100 años de soledad, que la mayoría de colombianos hablamos de el Nobel, pero muy pocas personas lo han leído de verdad. Y cada vez se lee menos. García, Gabriel García, 1970, 100 años de soledad, Barcelona, Círculo Lectores. Círculo Lectores es la editorial que lo publicó, Barcelona, la ciudad donde se publicó. Título del libro, año 1970 y García G. Gabriel García. Bueno, entonces vamos a darle una leidita mental al, a la lectura y empezamos con los puntos a resolver. Ok.
Vamos a mirar qué nos preguntan de esta parte, que es la primera página de Cien años de soledad. En la frase Macondo era entonces una aldea de 20 casas, la palabra entonces se relaciona semánticamente con pelotón de fusilamiento, aquella tarde remota, muchos años después, el coronel Aureliano Buendía. ¿Sí? Entonces, Macondo era entonces una aldea de 20 casas. Hace tiempos era. O sea, aquella tarde remota. Y miren cómo empieza el enunciado. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota. ¿Sí? Él estaba frente al pelotón de fusilamiento y estaba acordándose cuando su padre lo llevaba con él. Hay algo que no entiendo si es que no me acuerdo si él estaba al frente ordenando o era que lo iban a fusilar. Creo que lo iban a fusilar. Sí, entonces aquella, remembranzas. Aquella tarde, cuando decían, cuando yo llegué, todo esto era monte, ¿sí? Esa es una analogía. Macondo es un lugar imaginario, Aracataca, Colombia, un nombre tomado de Pedro Páramo. Entonces Macondo es un lugar imaginario. No existe. Algunos dicen que se referencia a Aracataca, que es la ciudad donde nació García Márquez, pero en el libro no hay ninguna referencia a que eso sea verdad. Tampoco habla del país Colombia y un nombre Pedro Páramo es otra novela del escritor Juan Rulfo que pertenece a la misma sección. Ese ciclo literario de esa época se le denominaba realismo mágico. Es un gran escritor mexicano, Juan Rulfo. Dice, cuando Gabriel García Márquez se refiere a que el mundo era tan reciente que había muchas cosas sin nombre, y para mencionarlas, que señalarlas con el dedo, se refiere A. La ignorancia de los habitantes de Macondo. B. El desarrollo del lenguaje connotativo. C. La ausencia de diccionarios de la lengua. C. Un momento del nacimiento del lenguaje. Cuando García Márquez dice, aquel mundo era tan reciente que muchas cosas sin nombre. O sea, no era que no lo ignoraban, sino que habían cosas que todavía no le habían colocado nombre. Tampoco el desarrollo del lenguaje, tampoco es por dicho, es un momento del nacimiento del lenguaje. Apenas estaban bautizando las cosas. 40. Según el texto, aquello que decían que perteneció al rey Salomón es A. La novedad de los sabios de Memphis. B. El cofre del pirata. C. La carpa a la que ingresan. D. El diamante. Aquello que perteneció al rey Salomón es. Vamos a ver otra vez donde dice. Estaban estimados su padre y ahora con el portentosa novedad de los sabios de Memphis, anunciada a la entrada de una tienda que, según decían, perteneció al rey Salomón. Ajá, entonces, vea, anunciada a la entrada de una tienda que, según decían, perteneció
al rey Salomón. ¿Quién perteneció al rey Salomón? La tienda, ¿sí? Tienda es sinónimo de carpa. Entonces, C, 40. 41. La frase, entre comillas, con infinitas agujas internas en las cuales en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. ¿Se refiere a qué? A. Los gitanos han introducido figuras en el témpano para asombrar a la gente. B. Hay un efecto de la luz que hace ver figuras de colores en el témpano. Los gitanos introducieron figuras, no creo que ellas hayan podido en el hielo, entonces la A no es B. Hay efectos de luz, es lo más probable. C. Los gitanos hipnotizaron, no. José Arcadio Buendía simula que no sabe, que él tampoco sabía. Hay un efecto de la luz que hace ver figuras de colores en el témpano. 42. La descripción que hace el narrador de lo que hay dentro del cofre indica que cuando la luz incide sobre el hielo ocurren varios fenómenos ópticos. De los siguientes, el que no se presenta es reflexión, refracción, dispersión, difracción. ¿Cuál no se presenta en un témpano de hielo? No hay difracción. Entonces recordemos que la difracción. La difracción, refracción, difracción. Difracción es cuando la luz pasa por una rendija o por dos rendijas. Te pasas un haz de luz y sale uno solo, ¿sí? O cuando al contrario pasas un haz de luz por, por una rendija, por varias rendijas y salen así. Eso es difractal, ¿sí? Reflexión. Reflexión es cuando choca con el témpano y brota. Refracción, ¿qué es? Parte de la luz rebota y parte de la luz pasa. Eso lo vimos en el primer texto y en el segundo texto. Entonces, si hay reflexión, si hay refracción. Dispersión es que dentro del cubo empiezan a ver los colores y las luces de la luz. Se dispersa la luz. Entonces, ¿cuál no hay? No hay difracción. Difracción es cuando ella se parte en varios, se manda un rayo y salen varios. Eso es difracción. ¿Listo? 43. Es el diamante más grande del mundo, dijo José Arcadio Buendía, porque no quería que sus hijos pensaran que le faltaba A, astucia, B, bravura, C, conocimiento, D, dinero. Pues obviamente cuando uno no sabe algo y no quiere pasar como tonto, dice cualquier cosa y queda peor. Entonces le faltaba conocimiento. ¿Ya? 43. 44. El diamante, aludido o dicho por José Arcadio Buendía, es una de las formas naturales que se presenta él. El diamante, ¿qué es? Carbono, silicio, aluminio, berilio. Química de onceavo grado. Química orgánica, carbono. El diamante es un carbono a muy alta presión. ¿Ya? Eso es un cristal de cristales de carbón. Carbono.
a altas presiones. Por eso se encuentra en en las profundidades de la Tierra. Presionar carbón, sale el diamante. Según el narrador, la portentosa novedad del sello de Memphis es el gigante, el diamante, el hielo, un anillo. Estamos hablando que van a ver a conocer el hielo, ¿cierto? Entonces, el hielo. Entonces, vamos a leer otra vez el pedazo. Estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis, anunciada a la entrada de una tienda que, según decían, perteneció a rey Salomón. Tanto insistieron que a José Arcadio Buendía pagó 30 reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde a un gigante del torso al oído de la carpa, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al ser destapado el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Entonces, la novedad de los sabios de Memphis fue el riel. 46. Cuando Gabriel García Márquez se refiere a la figuración del hielo como un diamante, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaban en estrellas de colores, la claridad del crepúsculo está. Explicando mediante un modelo de halo de Schneider, ¿no? Describiendo con metáforas un fenómeno óptico, ¿sí? Mostrando la ventaja de literatura, no. Mistificando las propiedades de los cristales, tampoco. Está describiendo con metáforas un fenómeno óptico. ¿Cuál? La dispersión de la luz, ¿ya? Sino que en vez de decir la dispersión, dice con infinitas aguas internas en las cuales se despedazaban estrellas de colores la claridad del crepúsculo. 47. Para que él y sus hijos tuvieran la posibilidad de tocar por primera vez el hielo, José Arcadio pagó de lo que pagó por las entradas a conocer. Pagó el 50%, un tercio, el 30, dos tercios. Para él y sus hijos, para que él y sus hijos tuvieran la posibilidad de tocar por el hielo, José Arcadio pagó de lo que pagó por las entradas a conocer. Vamos a ver. Ah, ya. Espere, espere. Que la entrada es una y tocarlo es otra, ¿no? Pero de tocarlo, ajá. Entonces, ¿cuánto pagó por entrar? Tanto insistieron que José Arcadio Buendía pagó 30 reales y los condujo hasta el centro de la carpa. Pagó 30. José Arcadio, sin entender, entendió la mano, pues el gigante se lo apartó. 5 reales más por tocarlo. Pagó 5. Dijo José Arcadio Buendía, le pagó y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta varios minutos, mientras el corazón le hinchaba de temblor, júbilo de misterio. Sin saber qué decir, pagó otros 10 reales para que sus hijos vivieran 10 y 5 15. Y había pagado 30, pagó el 50% más para tocarlo. La A. 48. Dado que el pequeño José Arcadio se negó a tocar el hielo y que su padre le tocó 2 veces en promedio, cada tocada costó del precio habitual.
Dado que el pequeño José Arcadio se negó a tocar el hielo y su padre lo tocó 2 veces, en promedio cada tocada costó del precio habitual. Vamos a ver. Dado que el pequeño José Arcadio se negó a tocar el hielo, entonces él no lo tocó. Y al tocar el hielo, su padre le tocó 2 veces en promedio. Cada tocada costó del precio habitual. Vamos a ver. Dice, 5 reales más para tocarlo. Dijo, se quedó un día, pagó. Entonces puso la mano y pagó otros 10. O sea, él pagó 15, pero uno no quiso tocarlo. Entonces, con 10 hubiera sido bien. Ah, y pagó otros 5. Entonces pagó 4 por 3 tocadas. Entonces pagó 4 tercios. Perdón, pagó 2 tercios. ¿Por qué pagó? Eran 3. No, acá. 4 tercios. Porque eran 3 personas. Él y sus 2 hijos. Pagó por él, pagó por este otro, pagó por el otro y pagó otra vez por tocarlo. Entonces pagó 4 tercios. ¿Mm? Está hirviendo, exclamó el pequeño Aureliano cuando tocó el hielo. Esta sensación se aplica porque al tocar la superficie del hielo con la mano hay transferencia de impulso, momento, energía y temperatura. Cuando tocamos el hielo, ¿qué podemos tener? Hay transferencia. Al tocar el hielo con la mano hay transferencia de impulso, no. Momentum tampoco, porque no me miento. Nos queda temperatura o energía. Pero si fuera temperatura, él lo hubiera sentido frío. Entonces es de energía. ¿Energía qué? Estática. 50. El relato de Cien años de soledad podría asemejarse al del Quijote por el anacronismo de los personajes, anacronismo de situaciones y personajes. Podría ser similitudes entre Mancha y Macondo. No, no hay similitudes. El uso excesivo de adjetivos. El realismo mágico, no. El de la Mancha no pertenece a la época del realismo mágico. ¿Ya? Entonces, el anacronismo. ¿Qué es anacronismo? Vamos a dar la definición. Un anacronismo es un error que consiste en situar a una persona, objeto o acontecimiento en una época que no le corresponde.
Este error puede ser intencional con fines cómicos o artísticos. Ya, anacronismo de situaciones de personajes en épocas que no corresponden. Correcto, el Quijote era un señor que se creía caballero andante cuando los caballeros ya habían desaparecido. Y en Cielos de Soledad hay muchos personajes que no están situados en su tiempo cronológico, un tiempo equivocado. Entonces, 50 en el anacronismo. Volvamos a leer lo que dice. Es un error que consiste en situar a una persona, objeto o acontecimiento en una época que no le corresponde. Ok. Bueno, 51 al 57 está esta trama de las confesiones de San Agustín, pero ya lo dejaremos para la próxima parte. Y después ya sigue la parte de matemática. Recuerden que esto ya está disponible para que lo vayan adelantando, ¿ok? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos, Dios mediante, el día lunes.